del disco, que es un sólido compacto, cuando esta región rota alrededor del eje, les dije siempre deben poner ustedes el eje rotación y la franja generatriz, ¿no? Rectangulito generatriz. En este caso es esto de acá, entonces ustedes me dibujan acá y yo ya me voy a dar cuenta que vamos a utilizar el método de disco, ¿no? Entonces siempre el método de disco y el método del anillo circular viene a ser perpendicular al eje giro, no se van a olvidar. Ahora, si tengo una relación X en función de Y, en este caso esta es la curva, yo quiero rotar entre Y igual a C, Y igual a D, alrededor del eje Y, entonces el radio de giro va a ser esta franja horizontal que está dibujada acá, ¿no? Longitud X, y por esto es diferencial Y, entonces pi, por literal de dónde varía ese elemento diferencial, de la parte más baja, que es igual a C hasta D, del radio de giro al cuadrado, diferencial de Y, ¿no? Después tenemos el método de los sólidos huecos, método del anillo, y entonces acá tenemos dos curvas, acá la curva que en todo instante, al menos entre A y B, la curva descrita por Y igual a f de x está por encima de la curva Y igual g de x. Entonces, por superposición, primero calculamos el volumen generado por la función f cuando rota alrededor del eje x, toda esta franja de acá. Luego resto el volumen generado por la función definida por Y igual g de x, y rota sobre eso mismo, y por diferencia de volúmenes tenemos esto. Nosotros interpretamos entonces el volumen de sólido hueco, ¿no? Llamado método de anillo circular, como pi, la integral de dónde a dónde varía el elemento diferencial, y yo pongo ahí radio de giro mayor al cuadrado menos radio de giro menor al cuadrado, esa diferencia por diferencial de x. ¿Ya? Acá también no se olviden, pongan ahí el elemento diferencial, como yo resalto acá, es perpendicular al eje de giro, es el método del disco, y método del anillo circular, el elemento rectangular que ustedes dibujen siempre va a ser perpendicular al eje de giro. Si es perpendicular, entonces yo tengo acá, en este caso, diferencial de x, entonces acá va a ser diferencial de x, y todo lo que está acá sé que debe quedar solamente en términos de x, ¿no? Lo mismo se hace si rota, digamos, en el caso anterior, digamos que esto sea una curva, y este sea otra curva, y quiero que gire, digamos, por acá está el eje Y, o por acá está el eje Y, quiero que gire alrededor del eje Y. Entonces, en ese caso, es la diferencia de los radios, pero ahora va a ser un radio mayor, G de Y al cuadrado, y otro radio F de Y al cuadrado, ¿no? Y el último es el método de la corteza cilíndrica, ¿no? Habíamos visto como un pequeño paralelepípedo, ¿no? Si tenemos altura f de x, radio en la base es x, y el desarrollo de la circunferencia 2πx, y de profundidad diferencial de x. Entonces, el volumen de ese paralelepípedo, el producto de sus tres aristas. Entonces, 2πx, el desarrollo de la circunferencia, f de x, la altura, y la profundidad diferencial de x. Pero para acordarme esa fórmula, meto la corteza, yo tengo acá una curva descrita por la función igual f de x, descrita entre A y B, y quiero que rote la región limitada bajo la curva, las dos rectas verticales y el eje X, que rote alrededor del eje Y. Entonces, en ese caso, el elemento diferencial que yo dibujo va a ser paralelo al eje giro, ¿ya? Acá, el elemento diferencial va a ser paralelo. No lo puse por acá, pero ustedes recalquen eso. Para este método, elemento diferencial paralelo al eje giro. Pero cuando yo veo esto, está acá, este es el eje giro, inmediatamente veo cómo es el elemento diferencial que han dibujado. Si es paralelo, ya sé que va a ser corteza, pero si es perpendicular, va a ser el método del anillo, ¿no? Entonces ya, ¿y qué va en la fórmula? Es 2pi, la integral de dónde a dónde se desplaza este elemento diferencial x, desde x igual a a hasta x igual a b. Y pongo dentro el integrando ya la distancia del elemento diferencial al eje giro, ¿ya? Ojo, distancia del elemento diferencial al eje giro multiplicado por el área de ese rectangulito generatriz, altura f de x,
y base diferencial de X. Pero lo interpretamos como la distancia por el elemento diferencial de área. Eso es más práctico para identificar entonces, porque no necesariamente el eje de giro va a estar ahí, puede estar a la derecha del eje Y, digamos la recta X igual a 1, y ya no pondré X, sino tendré que poner X menos 1, ¿no? Porque acá tengo mi punto X, Y, y si el eje de giro está a una unidad, entonces la distancia es desde X hasta la recta vertical 1. Si está por la recta, el eje de giro en X menos 2, entonces acá ya no va a ser X, sino va a ser X más 2, ¿no? Siempre distancia de un elemento horizontal, la axis de la derecha menos la axis de la izquierda. Si distancia de un elemento vertical, ordenada que está arriba menos ordenada que está debajo. Por ahí se vieron ejercicios. Esto ya se vio, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Acá este problema fue tomado y hace bastante tiempo, eso está en mi folleto, que hice soluciones hasta el año 84, se tomó en algún momento esta pregunta. Y el ciclo pasado o el anterior se tomó en ambientales, ¿no? Entonces, la región limitada por las curvas x igual a y cubo más 3y cuadrado menos 8y, x igual a 2y, gira alrededor de la recta y igual a 4. Como uno no está acostumbrado a tener x en función de y, a veces cuesta hacer una gráfica, entonces ustedes pueden cambiar todo, ¿no? Entonces yo intercambio el punto x, y por y, x. Entonces va a ser y igual x cubo más 3x cuadrado menos 8x, es la que está acá. Ya no es x igual a 2y, sino es y igual a 2x. Ya no es gira alrededor de la recta y igual a 4, sino gira alrededor de la recta x igual a 4. Entonces ya me planteé otro problema, pero cuyo volumen va a ser igual al anterior. La comodidad es que yo sí puedo graficar esto más cómodamente, ¿no? En cambio esto va a costar un poquito más. Puedo sacar x de factor común, ¿no? Entonces acá tengo x, x cuadrado más 3x menos 8. Entonces veo dónde esta curva intersecta el eje x, ¿no? Más o menos para ver por dónde pasa. No necesito hacer un trabajo minucioso de la gráfica, tener una idea, ¿no? Entonces esto ya le sumo 9 cuartos, ¿no? La mitad 9 cuartos y el resto 9 cuartos para los intersectos. Acá rápidamente, como es sencillo, he derivado para ver los puntos críticos y el posible punto de inflexión, para tener una idea, ¿no? Ustedes no necesariamente ni siquiera pueden hacer tanto trabajo, pero sí más o menos tengo idea por dónde está, ¿no? Aproximadamente qué números van a hacer esto, qué número uno se puede dar cuenta fácilmente, dónde va a intersectar, intersecta en el origen, intersecta por acá, intersecta por este punto. Entonces ya tengo acá, esta es la gráfica, entonces a este punto un mínimo, perdón, un máximo, y acá un mínimo, ¿no? Y punto de inflexión ahí, en cero. Entonces ya, yo quiero hallar esa cuando rote alrededor de la recta x igual a 4. Ya tengo esto. Entonces, en este caso, pueden utilizar, si quieren, el método del disco, o método método del anillo circular, o método de la corteza. Más fácil, método de la corteza. Si es método de la corteza, entonces va a ser, este es el eje giro, y el elemento que ustedes deben considerar, el rectangulito, va a ser paralelo a esa recta x igual a 4. Esta recta que está acá, ¿no? Entonces digo, el volumen va a ser el volumen debido a esta región R1 más esta región R2, ¿no? Entonces ya hay una intersección de la recta con la función cúbica, salen los puntos que están ahí, menos 5, 0, y el otro valor será 2, ¿ya? Entonces acá se corta cuando x vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 2, y vale 4. ¿No? Ya tengo entonces paralelo. Entonces yo tengo acá distancia. Ojo, este punto que está acá, este punto que está acá, tiene axis x. Ordenada será la ordenada de la recta, acá ordenada esa cúbica. Pero este es el eje giro. Entonces, cuando yo hago distancia, entonces volumen, 2pi.
¿De dónde a dónde se va a desplazar este rectangulito? Desde esta posición, de esta abscisa, que es menos 5, hasta esta abscisa que es 0. Ya está. 2pi menos 5 a 0. Distancia de este elemento diferencial a este eje giro. Entonces, de acá tomo esta abscisa que vale 4 y esta abscisa que vale x. 4 menos x, ¿no? Ya está. No va a decir, a veces el alumno pone x, este punto x, y, y cuando pone distancia pone 4, porque de acá a acá es 4, y de acá a acá considera que es x, y eso es la abscisa, pero la distancia viene a ser menos 4, ¿no? Entonces, es restar este x menos x sería acá. Ya tengo entonces 4 menos x. Ya lo demás es fácil, porque si tengo esto la distancia, entonces está multiplicado por el elemento diferencial de área de este rectangulito. Es la ordenada de la cúbica menos la ordenada de la recta. ¿Ya? Ojo, ordenada que voy a llamar la función f y ordenada de la recta que es g de x. Y eso por diferencial. Entonces, para ver si ustedes han hecho bien un bosquejo aproximado de la gráfica, no invertir mucho tiempo, tener una idea cómo es la gráfica, y luego ya esto sí es fundamental, ¿no? Entonces yo veo primero cuál es el eje giro, después cómo han dibujado el elemento diferencial paralelo, ya sé que es corteza, veo 2pi, y de dónde a dónde varía, entonces distancia, elemento diferencial, eje giro, por el elemento diferencial de área. Ya los demás restan, multiplican, integran, ya tienen ese resultado, ¿no? Lógicamente, para sacar 20, tiene que hacer todo perfecto, pero si uno ya lo deja indicado ahí, va a perder un poquito el puntaje, ¿no? Pero ya se sobreentiende que el alumno asimiló todos estos conocimientos, ¿no? Esto en el caso que ya no le alcance el tiempo, no tiene calculadora, ya lo deja. Pero los problemas que se ponen es fácil de manipular algebraico, ¿no? O numérico. Ahora, la segunda parte, fíjense acá, ya cambió. Entonces, esta región también paralelo. Esta abscisa es x, esta abscisa vale x y esto x vale 4. Entonces, la distancia, 4 menos x. 2pi de 0 a 2, de 0 a 2. Ahora, lo que yo veo acá es el rectangulito, es la ordenada que está arriba, que es la recta, que es g de x, menos la cúbica, que es f de x. Ahora tengo que restar la recta menos la función cúbica, ¿no? En el caso anterior era al revés, f menos g. Acá será g menos f. Ya lo demás es efectuar el producto integral, ¿no? Cuando estén estudiando, por lo menos plantéense todo esto hasta acá, ¿no? Traten de ver, porque la duda de ustedes va a ser esta partecita, lo demás ya es operativo, eso lo manejan ustedes, pero donde a veces el alumno comete errores es en expresar correctamente su elemento de integración. Acá tengo otro problema, no está el enunciado, pero podemos sacar el enunciado, ¿no? Tengo una parábola que se abre a la derecha, entonces esto de acá, y tengo una recta que viene a ser la recta identidad. Por lo que veo, yo puedo decir, encontrar el volumen del sólido formado por la rotación de la región limitada por la parábola y la recta igual a x, cuando rota alrededor de la recta igual a menos 4. Entonces, el enunciado de ese problema es calcular el volumen determinado por la rotación de la región limitada entre la parábola y la recta, cuando rota alrededor de la recta igual a menos 4. Entonces ya intersecto, ¿no? Igual o los i, donde ve acá pongo i, es x cuadrado menos 2x menos esto, me queda entonces x cuadrado menos 3x igual a 0. Entonces me queda x igual a 0 y x igual a 3. Entonces acá este es x igual a 0 y acá x igual a 3, hasta acá. Entonces ahora, acá según veo yo, acá está, lo primero que tengo que marcar esa flechita curva para saber cuál es mi eje giro, la recta igual a menos 4. Seguidamente veo cómo han dibujado el método diferencial. Acá está este rectangulito, paralelo a esto.
Entonces ya sé que ustedes me están diciendo que van a utilizar método de la corteza cilíndrica. Inmediatamente yo voy a ver la expresión. Siempre tiene que haber 2pi. ¿De dónde a dónde este rectángulo? Esto se desplaza desde i igual a 0 hasta este i, que como x valía 3, y vale 3, de 0 a 3. Ahora tengo que tomar distancia del elemento diferencial al eje giro. Este puntito es x de la recta, coma y. Esto acá es x de la parábola, coma y. La ordenada viene a ser y. Y esta ordenada viene a ser menos 4. Entonces, cuando ustedes quieren hallar la longitud, es la ordenada que está arriba, y esa ordenada vale y. Menos 4 va a ser i más 4. Entonces, acá está i más 4. Ahora tiene que ser multiplicado por el área del rectangulito. Esa área, acá es diferencial de i, y este x viene a ser la abscisa de la recta, como acá va a ir diferencial de i, porque ese elemento diferencial es de i, todo este x debe quedar en función de i. Entonces x viene a ser entonces la abscisa de la recta, que viene a ser i, menos la abscisa de la parábola. Entonces acá tengo que encontrar x, que va a ser i cuadrado menos 2i. Entonces acá está i de la recta, que es el x, menos el x de la parábola, que es esto acá. Y a lo demás, multiplico eso por i más 4, efectúo, integro, y me sale, ¿no? Entonces, lo fundamental es que ustedes practiquen bien la integración de esa forma, ¿no? Si es perpendicular al eje de giro, no conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, si es perpendicular, voy a tener desde esta abscisa, que es del vértice, hasta x igual a 0. Voy a tener que hacer un sólido hueco. Primero este i hasta acá, y luego este i hasta acá. El i positivo y el i negativo. Diferencia de cuadrado, pues, después de acá a acá también, ¿no? Todo esto al cuadrado menos el i de la recta al cuadrado. Más trabajo, ¿no? Entonces, a medida que ustedes practiquen, se pueden dar cuenta qué método para determinado problema va a darse. Yo les comentaba que si yo tengo 10 problemas del disco, que también se puede aplicar corteza, tengan por la seguridad que por lo menos más de 7 ejercicios van a ser más fáciles en el manejo, en la expresión a integrar, que utilizar el método, la corteza aventaja al método del disco. Lo mismo, si ustedes tienen anillo circular, que también se puede aplicar corteza cilíndrica, la corteza es más eficiente en el sentido que no causa dificultad para escribirse la expresión. Si yo pongo siempre 2pi desde A hasta B y pongo distancia, elemento diferencial al eje giro, y sé hallar perfectamente esa distancia, y luego tengo que hacer el área del rectangulito generatriz, que eso no causa problemas. Vamos a avanzar un poquito para que la siguiente semana nos quede ya el tema de ecuaciones paramétricas, que podemos hacerlo en 2 clases, y la serie de Taylor en una clase. Ya le he mandado material también de la serie de Taylor, faltaría solamente las ecuaciones paramétricas, ¿no? Y ya con eso terminamos al 100% el ciclo. Profesor, entonces, sí, este viernes es la cuarta práctica, ¿no? sí, este viernes. Ok, ok. Entonces, ya la noción, cómo sale esta fórmula, viene a ser con el principio que ustedes vieron en geometría analítica, distancia entre 2 puntos en el plano, ¿no? Si yo tengo 2 puntos de coordenadas P1, X1, y 1, y el otro punto P2 de coordenadas X2 y 2,
ustedes demostraron que la distancia de ese segmento P1, P2 es raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado, puede ser x2 menos x1 al cuadrado, más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas, y2 menos y1 al cuadrado. Eso es distancia en el plano. Ese criterio se utiliza para encontrar la longitud de una curva cualquiera, pero en este caso tenemos que involucrarnos antes de lo que entendemos por una curva suave, ¿no? Entonces, una curva suave, dice la definición, se dice que una función f es suave en un intervalo i si f' existe y es continua en i. Si la primera derivada va a existir en un intervalo, ya saben ustedes que hay un teorema. Si una función es diferenciable, entonces esa función es continua, ¿no? Entonces ya la función va a ser continua y diferenciable, ¿no? Pero además requiero que la derivada de la función sea continua. Entonces en ese caso se dice que es una curva suave. Ahora, si f es una función suave en un intervalo cerrado, b, será posible asignar una longitud a la gráfica de f entre el punto a, f de a y el punto b, f de b. Entonces acá dice, si ese punto P pertenece a f, a la gráfica de la función, denotemos como P de x al punto x, f de x, ¿no? Para todo x perteneciente al dominio de f. Bueno, acá tenemos a la gráfica. Lo que queremos es hallar, entonces, esa longitud entre esta recta x igual a a y x igual a b, ¿no? Entonces tenemos ya esta curvita, que es esa longitud que está ahí. Entonces lo que se hace es tomar varios elementos en ese intervalo de integración, ¿no? Llamado, recuerden ustedes, partición. Tenemos una partición, entonces con A hacemos coincidir x sub 0, con B x sub n, y ahí tomamos varios puntitos, ¿no? No necesariamente regulares, de tal manera que nosotros entre x sub 0 y x sub 1, entonces tenemos ahí, y trazamos un segmentito. Entre x sub 2 entre x1 y x sub 2, trazamos otro segmentito y así. Entonces, para que esos segmentitos envuelvan a la curva, el número de elementos de la partición debe ser grande, ¿no? Si es grande, entonces prácticamente los puntos se van a confundir y entonces van a ser justamente la curva que ustedes tienen, bajo la condición de que sea una curva suave, es decir, hay continuidad. Entonces voy a tomar en la curva dos puntos, el punto xyésimo menos 1 y el punto xyésimo, ¿no? Entonces, yésimo, ¿no? Entonces acá están, entre esos dos puntos, voy a calcular esa longitud del segmento. Ahí prácticamente se ha confundido la recta con la curvita, ¿no? De eso se trata. Cuanto más pegadito estén, entonces entre la curva y la recta que pasa por esos extremos, prácticamente se van a confundir. Entonces ahí tomo raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Podría haber puesto la fórmula y la longitud que vamos a sacar va a ser la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función al cuadrado por diferencial de x, ¿ya? Eso sería entonces la fórmula, ¿no? La fórmula que debe estar por ahí. Esta es la fórmula que vamos a demostrar. La longitud de arco entre A y B de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado diferencial de x. Entonces, ya sabemos, la pendiente viene a ser la tangente, el ángulo de inclinación, la derivada viene a ser la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y la pendiente viene a ser el cociente de diferencial de ordenadas entre la diferencia de las abscisas. Entonces, por eso que acá tenemos esta, la diferencia de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Factorizo
el xésimo menos xésimo menos 1 al cuadrado. Lo factorizo y acá me queda 1 más esta diferencia ordenada sobre la diferencia de abscisas elevado al cuadrado, ¿no? Y eso sería la tangente de ese angulito que pasa por esos extremos. Y esa diferencia y ese cociente está en el teorema de valor medio para integrales. Entonces, como la curva es suave, entonces al interior del intervalo xésimo menos 1, xésimo, va a existir un punto, digamos, x sub c. De tal manera que la derivada en ese término x sub c, o c sub i, es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Ya, entonces, busco, como digo, este cociente a partir de la expresión 1, ¿no? O en todo caso, despejo la diferencia de las ordenadas, que va a ser la derivada en un punto interior por esta diferencia de abscisas. Acá está. Y esto, la expresión 2, lo llevo a la expresión 1. La otra forma que van a ver ustedes es que los libros factorizan esta diferencia de abscisas al cuadrado y sale fuera el radical y pasa dividiendo, que va a ser lo mismo, ¿no? Acá, haciendo uso del teorema de valor medio, despejo la diferencia ordenada, que va a ser la diferencia de las abscisas por la derivada de la función en un punto interior. Ya reemplazo esa expresión en 1 y sale el factor común, la diferencia de las abscisas al cuadrado. Fue radical, si xésimo es mayor que xésimo menos 1, la diferencia es positiva y ahí está. Y queda raíz cuadrada, acá queda 1 y acá f' en un punto interior, al cuadrado. Y ahora tomamos la suma de todos esos segmentitos. Y sumamos todos esos segmentitos y lo llevamos al límite cuando n tiende a infinito, entonces ahí ya tenemos entonces esta fórmula que está acá. En algunas ocasiones se da x en términos de y, ¿tá? X en términos de y. Entonces en ese caso ya tenemos una fórmula parecida y en ese caso de esta diferencia ustedes van a sacar la diferencia de las ordenadas, sacan el factor común, acá me queda diferencia ordenada y esa diferencia ordenada pasa dividiendo acá, ¿no? Y esa diferencia al cuadrado. Entonces, introduce acá, tengo diferencia de abscisa sobre diferencia de ordenada se le va al cuadrado. Pero eso viene a ser la derivada de la función inversa. Entonces va a ser el f' de i, ¿no? Ya está. Y ahí tenemos la otra fórmula que le he puesto como colorario, ¿no? Que es una curva suave en un intervalo 6, d, tal que x sea igual a g de i. Entonces, la longitud viene a ser desde c hasta d, de raíz cuadrada de 1 más el x al cuadrado. Pero no se olviden qué cosa es ese x, en realidad la derivada de x respecto a y elevado al cuadrado. Esa sería la segunda forma. Bueno, ahí he puesto un poquito el concepto de la derivada de la función inversa para justificar que esto viene a ser 1 sobre f' al cuadrado, ¿no? Ya está. Que viene a ser la derivada de x respecto a y. Se reemplaza, se saca el factor común y se llega a la fórmula. Eso sería entonces dos fórmulas de las coordenadas de la longitud de arco en coordenadas rectangulares. Después vamos a ver una tercera fórmula de la longitud de arco cuando está en polares y cuarto sería cuando esté en paramétrica, ¿no? Que es otra fórmula parecida. Vamos a ver ahí unos ejemplos. Este problema es bastante sencillo, fíjense. Determine la longitud de la circunferencia cuyo radio del círculo de la región encerrada es A. Ya sabemos desde primaria que el perímetro viene a ser 2pi A, ¿no?
Pero ahora vamos a hacer uso de la fórmula de integración. Entonces yo estoy sombreando ahí una partecita de la circunferencia como L1 al arquito AB. Es decir, voy a calcular solamente L1 y eso lo voy a multiplicar por 4 y me va a dar el perímetro, ¿no? En este caso, yo me genero la circunferencia canónica de radio A, centrado en el origen, ¿no? Cuya ecuación cartesiana es x cuadrado más y cuadrado igual a A cuadrado. De ahí escribo mi fórmula, el perímetro de la circunferencia, 4 veces L1, como le digo, 4 veces la integral. ¿De dónde a dónde va a variar este elemento, este arquito? Desde x igual a 0 hasta x igual a A. Entonces digo, de 0 a... ¿Qué expresión debo poner? Raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto a x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, de la ecuación cartesiana, yo tengo que encontrar y. Entonces, y cuadrado va a ser a cuadrado menos x cuadrado, y va a ser más menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado, pero cualquier puntito que está acá en el primer cuadrante, entonces tiene ordenada positiva. Entonces, del doble signo, solamente saco el signo positivo. De acá despejo, y yo tengo que y va a ser raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Ahora tengo que derivar, me dice acá. Derivo, y ya sé que este es 1 sobre 2 veces radical, por la derivada de lo que está dentro. Pero lo que está dentro es menos 2x, multiplicado por ese factor 1/2, ya tengo esta derivada que está acá. Entonces, acá tener cuidado cuando derive. Ahora llevo esa expresión 2 a la expresión 1. Tengo que elevar esto al cuadrado y sumarle 1 y sacar raíz cuadrada, ¿no? Ya tengo ahí 4 veces de 0 a raíz de 1 más el i' al cuadrado. Esto está acá al cuadrado y ahora el divisor elevado al cuadrado me queda a cuadrado menos x cuadrado que está acá abajo. Ese a cuadrado menos x cuadrado pasa a multiplicar este 1. Me queda a cuadrado menos x cuadrado más este x cuadrado. Y hasta se va el x cuadrado y tengo esa expresión, ¿no? Entonces ya tengo 4 veces la integral de 0 a a de, en este caso, queda solamente raíz de a cuadrado, que es a sobre raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, lo que figura acá, ¿no? Algunos alumnos a veces se olvidan los detalles que se hacen y avanzan rápidamente, entonces dicen, esto es arco seno de x sobre a, y luego evalúo cuando x vale 0 y cuando x vale a. Entonces ahí tienen una solución parcialmente correcta, porque cuando x vale a, toma el extremo superior, el integrando se hace 0, es decir, presenta una discontinuidad al infinito. Entonces, ahí tengo que aplicar entonces la integral impropia, ¿ya? Ojo, a pesar que no me se ponga integral impropia, nada, puede ser que ustedes tengan un problema de áreas, de volúmenes, en este caso longitud de arco, que aparte ya del tema que estamos viendo ahora, puede incluirse con otros temas, ¿no? Entonces acá, impropia de segunda especie, discontinúa al infinito en el extremo superior. Si en A el divisor se hace 0, entonces tengo que dejar un poquito antes de A. Le quito el epsilon, entonces acá dice 4 veces el límite, 4 es el límite de la... Cuando epsilon tiende a 0 más, desde 0 ya no hasta A, sino tengo que restarle un poquito antes, A menos epsilon. Y ahora sí ya integro, esto me sale arco seno de x sobre a. Entonces, arco seno de x sobre a, evaluado desde 0 hasta a menos epsilon. Primero evalúo cuando x vale a menos epsilon, y como está sobre 2, menos cuando x vale 0, 0 sobre a, 0, arco seno de 0, 0. Ya tengo esa expresión, y por lo tanto, ya solamente calculo, ¿no? Ahora voy a tomar este límite cuando epsilon tiende a 0. Entonces,
A menos 0A entre A, 1. Al coseno de 1 viene a ser pi medio, ¿no? Pi medio. Ya está, pi medio es ahí. Y en otro caso sí salió 0, ¿no? Ya está. Cuando vale 0, al coseno de 0 vale 0. Ya tengo entonces, sale 2pi por A. Acá, a pesar que no he puesto la fórmula, entonces ya le pongo el método y además la fórmula. Cuando una curva está en coordenadas polares, R igual a R de teta, y ese teta varía desde alfa 1 a alfa 2, entonces la integral que da el perímetro viene a ser la integral de alfa beta, donde se genera la curva polar, una raíz cuadrada, y se suma el R cuadrado más la derivada de R elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, acá está la fórmula. En polares, esta circunferencia se está ejecutando, ya no tomo, hubiese puesto también de 0 a pi medios, y por 4, ¿no? Cuando estoy trabajando en polares, pero acá estoy integrando la totalidad, de 0 a 2pi. Y la fórmula que ustedes deben tener en polares es raíz de x cuadrado más r' al cuadrado. Y en este caso la canónica, su ecuación polar es r teta igual a a. Si r teta vale a, su derivada vale 0. Entonces cuando yo reemplace acá, r' vale 0, elevado al cuadrado, me queda 0. Solamente me queda raíz cuadrada de r cuadrado, y r es, en este caso, a. Y ya tengo yo, entonces esto me queda a cuadrado, raíz cuadrada, me queda a por diferencial de teta. Sale a constante, diferencial de teta me queda teta, y evaluado de 0 a 2pi, me va a quedar 2pi por a, ¿no? Ya está. Y de una vez he aprovechado acá para poner en paramétrica. El tema que vamos a hacer las próximas semanas son ecuaciones paramétricas, que es el tercer sistema en importancia para los trabajos de matemáticas, ¿no? Primero surgió la cartesiana, después la polar, y después la paramétrica. En paramétrica, ustedes tienen que tener X en función de un parámetro, generalmente utilizan el parámetro T, y también en función de ese parámetro y parámetro T, ¿no? Ya está. Entonces la ecuación polar de las, la ecuación paramétrica de una circunferencia de radio A va a ser entonces X igual a coseno de T igual a seno de T. Eso sería. ¿Cómo sería una forma de recordar eso ahí? Entonces, ustedes tienen la ecuación, fíjense acá, la ecuación 1 en romano. Acá está la ecuación cartesiana, la ecuación cartesiana. Entonces, tienen la ecuación cartesiana, y entonces ustedes van a hacer lo siguiente, van a dividir a todo entre a cuadrado. Entonces, si yo divido esta suma entre a cuadrado, va a dividir acá sumando. Entonces, esto queda x sobre a al cuadrado, más y sobre b al cuadrado, igual a 1. Entonces, la ecuación cartesiana es x sobre a más y sobre a al cuadrado. Pero ahora me acuerdo de la circunferencia. Cualquier punto de la circunferencia, si este arquito AP mide t radianes, entonces, perdón, t nomás, ¿no? La longitud t, entonces en este caso, ese puntito estaría abscisa X, ordenada Y. Pero si el radio vale A, entonces X va a ser A coseno y va a ser A seno, ¿no? Entonces lo que pongo acá directamente, X igual a coseno igual a A seno. Pero eso sale, como les decía, si ustedes dividen entre A cuadrado acá, me queda X sobre A al cuadrado, más Y sobre A elevado al cuadrado igual a 1. Y pregunto,
de las identidades trigonométricas, ¿cuál es aquella que dice una variable al cuadrado más otra variable al cuadrado igual a 1? En este caso, recordamos que es seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero como x está asociado con el coseno, entonces cuando yo divida este a cuadrado acá a este x cuadrado, me va a quedar x sobre a elevado al cuadrado, más y sobre a elevado al cuadrado, y eso vale 1. Entonces ya ahí ustedes se dan cuenta que x sobre a le llaman a coseno de t, y sobre a le llaman seno de t, y cumple la condición. Entonces ya con eso tengo mi fórmula en paramétrica. Hay o x en función, hay o x en función de t, que es a coseno, hay o la ordenada y en función de t, y es a seno de t, y ese t varía de 0 a 2pi. Si yo quiero recorrer toda la circunferencia, entonces de 0 a 2pi. Entonces ahora lo único que me queda es derivar el x respecto a t, a constante. Yo queda a coseno de t, acá es x igual a coseno, la derivada del coseno menos seno por a. Y si y es a seno de t, su derivada va a ser a coseno de t. Entonces, esto lo elevo al cuadrado, me sale a cuadrado seno cuadrado de t. Esto lo elevo al cuadrado, a cuadrado coseno cuadrado, y saco el factor común a cuadrado, ¿no? Saco a cuadrado ahí, y me queda multiplicado seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso vale 1. Raíz cuadrada de a cuadrado me queda 1 por diferencial de t, ¿no? Y la integral del diferencial de t viene a ser t. Entonces ya con eso queda directo el problema, ¿no? Ahí Profe, está t. Sí. en el método de coordenadas polares, ¿por qué el L igualó a raíz de r cuadrado teta más r prima teta cuadrado? Esto, No, lo de arriba, lo de arriba. este x, No, en el método 2, en el método 2. método 2. Ajá, es esa raíz de abajo. Ah, la Ajá, fórmula, la fórmula en polares, la fórmula en polares se demuestra que es de alfa beta, raíz cuadrada, de r cuadrado de teta, más la derivada de r al cuadrado, todo eso por diferencial de teta. es en coordenadas polares. Este es en polares, eso se Ok, demuestra, ok, ok. ¿ya? O sea, de dónde a dónde yo tengo la curvita que genero. Entonces, toda la circunferencia, pues está de 0 a 2pi. Entonces, pongo de alfa a beta, raíz cuadrada del radio al cuadrado, perdón, del r cuadrado. El r es la fórmula de la polar, en este caso es constante, en otro caso puede variar, es el r cuadrado más su derivada al cuadrado. Acá hay otros ejercicios. Fíjense, se vino una práctica calificada. Antes de este tema se hacía en matemáticas 3, ¿no? Después, en esos años posiblemente todavía no había las básicas, ¿no? Llegó un momento, primero se iba un curso de matemáticas primer ciclo, el siguiente ciclo otro curso de matemáticas, tercer ciclo otro curso de matemáticas. Pero ya después, en un determinado año, ese curso de matemáticas se aperturó en dos cursos. Matemática normal, le llamaban matemática 1, que ahora es álgebra diferencial, y matemática básica 1, que en nuestra facultad es geometría analítica, ¿no? Pero antes iban juntos, se particionó el curso agregándole más cosas, ¿no? Entonces ya por eso que este tema, que antes se hacía en matemáticas 3 al comienzo, lo bajaron a matemáticas 2, ¿no? Lo que ahí dice, primera práctica, matemáticas 3, tomó el año 72, ¿no? Entonces acá tengo E a la I igual a esto, es de X igual a X igual a B, ¿no? Entonces, en cartesiana, desde A hasta B, de dónde a dónde varía, aunque A es mayor que B, menor que B, raíz de 1 más I' al cuadrado, ¿no? Entonces de acá tengo que derivar, ¿no? Entonces, puedo derivar directamente, implícitamente, E a la I por I', sería la derivada de esto respecto a X, o de espejo si quieren, ¿no? Acá estoy tomando logaritmos, creo,
A ver, no, acá estoy, que al final no voy a tener logaritmo, sino de cualquier forma, ¿no? Lo que necesito es hallar el I', el I'. Como digo, si alguien no desea, derivo de frente respecto a X. Entonces la derivada respecto a X de este exponencial es la exponencial por la derivada del exponente, por I'. Entonces cuando yo derive va a ser E a la I, que va a ser esta fracción, multiplicado por I'. Y acá tengo que derivar ese cociente, ¿no? La otra forma es que tome logaritmo. Si tomo logaritmo, acá me queda I igual logaritmo de este cociente. Y logaritmo de cociente diferencia el logaritmo. Entonces es más fácil de frente tomar logaritmo. Yo he hecho otra cosa, acá he dividido todo. Hay diferentes formas de hacer. Y acá he derivado, ¿no? Derivo esto explícitamente, arregle la cadena. Y ahora tengo que reemplazar a la I, que viene a ser esta fracción. Entonces esa fracción por I' igual a esto. Se va parte y de ahí encuentro el I', ¿no? De cualquier forma. Una vez que ya tengo el I', lo reemplazo en la fórmula al cuadrado y le sumo 1. Normalmente hay varios ejercicios así, algebraico, tipo exponencial, que cuando tienen esto, se forma un cuadrado perfecto, ¿verdad? A veces el alumno se equivoca y no hace bien la simplificación y le queda dentro del radical una expresión complicada. Entonces trata de hacer resolver esa integral y de repente esa integral que he obtenido no se puede hallar por funciones elementales conocidas. O sea, tener cuidado ahí porque en algunos casos, poco frecuentes, he visto que se forma un cuadrado perfecto. Entonces acá justo va a ocurrir, fíjense, acá tengo al cuadrado de esto, arriba 4e a la 2x, y cuando esto desarrolle e a la 2x menos 1 acá, va a ser e a la 4x menos 2 veces e a la 2x más 1 y más 4 veces e a la 2x. Entonces factorizo, simplifico y queda e a la 4x más 2 veces e a la 2x más 1. Entonces un cuadrado perfecto. Se puede factorizar, como se ve ahí, y son cuadrados perfectos, y todo radical, y ya lo demás integro, ¿no? Acá se puede integrar de diferentes formas. Acá yo he multiplicado por e a la menos x, pero también puede ser cualquier otra forma. Entonces acá hago un pequeño artificio, por e a la x para que se haga directo, ¿no? Sale esto. Si se dan cuenta, el numerador es la derivada del denominador. La derivada de e a la x menos e a la menos x, me queda e a la x menos e a la menos x por menos 1, entonces queda la suma. Entonces eso viene a ser logaritmo neperiano, ¿no? Logaritmo neperiano del denominador. Evaluado desde A hasta B. Ya evalúan y eso es lo que queda. Acá método 2. Acá estoy utilizando un poquito las hiperbólicas, ¿no? Entonces ahí digo, recuerden que integral de cotangente hiperbólica es logaritmo del seno hiperbólico y 1 más cosecante cuadrado es la cotangente hiperbólica cuadrada. Entonces acá multiplico por e a la x medios, a la e a la menos x medios, arriba y abajo, y ya tengo. Este número lo divide entre 2 y el divisor entre 2, y me está quedando coseno hiperbólico de x medios sobre seno hiperbólico, ¿no? Se va y queda cotangente hiperbólico ya me quedó algo más sencillo esa expresión, que ya la i es cotangente hiperbólico. Ya lo demás derivo todo, regla la cadena ahí, también exponencial por i' y la derivada de arco cotangente, ¿no? Y eso, despejo ahí el i' y eso lo llevo a la forma. Y este es cálculo nuevo. Este problema es igualito al primero, solamente que fíjense acá, si yo tomo logaritmo, si tomo logaritmo de x, tomo acá logaritmo, ¿no? Va a quedar i logaritmo de cociente. Y este segundo problema, que termina en una evaluación, es justamente el logaritmo, ¿no? Ahí está, i igual logaritmo de a la x más 1
e a la x menos 1. Entonces acá puedo derivar, pero en este caso, si quiero derivar esto, pues mejor yo tomo diferencia y logaritmo. Entonces esto va a ser logaritmo de x, e a la x más 1, menos logaritmo de e a la x menos 1. Y derivo una diferencia que es más cómoda, ¿no? Acá tengo, calcule la longitud de arco de la curva igual e a la x. Entonces acá tengo la exponencial, pero solamente desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Esta sería. Entonces aplico la fórmula rectangular, raíz de donde a donde se desplaza el elemento de 0 a 1, 1 más i' al cuadrado. Si i vale e a la x, su derivada también es e a la x, y el e al cuadrado es e a la 2x, ¿no? En este caso, estoy haciendo una sustitución trigonométrica, e a la x igual tangente, 1 más tangente, cuadrado, sería secante cuadrado por el radical, o el valor absoluto de secante, ¿no? Tener cuidado ahí, pero como estoy trabajando acá, primer cuadrante, ya veo esto, ¿no? Entonces ya hago este cambio, e a la x igual tangente, diferencio, la misma exponencial por diferencial de x, y acá secante cuadrado diferencial de t. Yo ya reemplazo 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado, entonces ya, secante cuadrado raíz, ya tengo esto acá, ¿no? Acá he hecho un arreglo para hallar esto, entonces este secante cubo 1 sobre coseno cubo, y cotangente coseno sobre seno, y 1 seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? Acá divido acá sumando, seno cuadrado entre esto, seno cosecante cuadrado, y acá cosecante. Ya está. Y estas ya son integrales directas, ¿no? El integral de secante tangente me queda secante. Integral de la cosecante, entonces va a ser el logaritmo en el plano de cosecante menos cosecante menos cotangente, ¿no? Ya lo evalúo. Este problema creo que lo saqué de Midovis, o Piscunó, creo. Acá hay otro ejercicio. Calcule la longitud de arco de la parábola semicúbica, y cuadrada igual a x al cubo, desde el origen de coordenadas hasta el punto de abscisa 5. Entonces, en este caso, si yo cambio i por menos i, no se altera. Entonces, esta curva es simétrico respecto al eje y, ¿no? Y entonces, esta es la curva. Y tener cuidado, entonces, me dice, desde el origen, desde acá, hasta el punto de abscisa x igual a 5. Este es el punto de abscisa, pero van a haber dos partes de la curva. Esta de acá es la parte superior, positiva, y esta abajo, ¿no? Entonces, tengo que hacer esa integración. Entonces, simplemente calculo L1 y lo duplico por 2 para tener ese perímetro, ¿no? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, saco i, cuando saque raíz cuadrada, más menos x a la 3 medios. Pero como estoy considerando la parte positiva, i va a ser positivo nomás, ¿no? Ya está. Tomo esto acá. Derivo 1/3, 3 medios, perdón, de x a la 1 medio, y eso lo reemplazo. Va a ser una fórmula, y en la fórmula me sale algo directo, ¿no? Ya tengo esto acá, me queda una lineal, raíz cuadrada por dx. Yo acá tengo que multiplicar ese dx por 9 cuartos, y esto sería u a la 1 medio por diferencial de u. Entonces me queda u a la 3 medios por 2 tercios, ¿no? Por 2 tercios. Y con el factor 2 que estaba acá, porque son dos ramas, 2L1, entonces 4 tercios. Ya lo demás, y tener cuidado con la derivada que está acá adentro, que es 9 cuartos, ¿no? Y evalúo y ya está.
calcule la longitud de arco de la parábola igual 2 raíz de x. Entonces, de la raíz cuadrada, desde x igual a 0 hasta x igual a 1, ya está. Entonces, esa parte más derivo, ya es una integración, ¿no? En este caso, puede ser una trigonométrica que ustedes sustituyan, porque yo quiero calcular raíz cuadrada de x más 1 sobre x diferencial de x. Además, tengo que darme cuenta que se produce una discontinuidad en el extremo inferior de integración. Para x igual a 0, esa función no está acotada. Por lo tanto, tengo que tomar, como dice acá, límite desde epsilon tiende a 0 más. Si en 0 se hace discontinua, tengo que sumarle ese epsilon. ¿No? Acá he cometido un error. Recuerden, fíjense, la discontinuidad está en el límite inferior, ¿ya? Cuando x vale 0, esto se hace discontinuo. Entonces yo tengo que poner acá 0 más epsilon hasta 1. En 1 no pasa nada, ¿no? No tengo por qué restar, ¿ya? Ojo, acá están mal los límites. Es desde límite cuando epsilon tiende a 0 más, de la integral, en vez de 0 pongo 0 más epsilon, porque ahí se produce la discontinuidad al infinito, en el extremo inferior de integración, hasta 1. Ahora, esta integral, vean que se está trabajando con Chebyshev, ¿no? Chebyshev segundo caso. Entonces yo decía que acá pueden ustedes hacer dos cosas. Yo puedo tener acá y decir que x sea tangente cuadrado, y entonces x sea tangente cuadrado, entonces acá tengo tangente cuadrado más 1, secante cuadrado, y esto sería tangente cuadrado. Puedo, entonces tengo acá secante cuadrado entre tangente cuadrado, ¿no? Y de 0 a pi cuartos, ¿ya? Entonces saco la raíz cuadrada y yo integro. Entonces más fácil es trabajar con un cambio trigonométrico, aunque con Chebyshev también, ¿no? Recordar un poquito Chebyshev, ya lo he llevado esto. Me preocupo primero por la integral nomás, después ya voy a rectificar el límite. Entonces x a la menos 1 medio por 1 más x a la 1 medio, ¿no? Entonces ya tengo acá menos 1 medio más 1, me queda 1 medio. Entre 1 me queda 1 medio, pero si le sumo esto, queda 1. Entonces, Chebyshev, caso 2. Chebyshev, caso 2. Entonces, 1 más x, digo que es t elevado a este numerito divisor que es 2, t cuadrado por x a la n, ¿no? Entonces ya tengo esa expresión. Acá está el cambio entonces. Entonces acá divido, y siempre que hago Chebyshev, dejo solita la variable nueva. Divido entre x, me queda 1 sobre x más 1, igual a t. Ahora, de ahí ya hago el diferencial, ¿no? Diferencio menos x a menos de x, igual 2t diferencial de t. Reemplazo, esto pasa al otro lado, x cuadrado, y eso lo llevo a la integración. Previamente a esto, ojo, yo tengo acá un límite, para que no se hagan problemas, ustedes dejan ahí inicialmente esto, calculen la integral indefinida como estoy calculando yo. Una vez que terminen con la integral definida, vuelven a la variable primitiva, ¿no? Entonces acá todavía hay un poco de trabajo para la integración, todo, fíjense, no es un problema tan directo. Esto vino el ciclo pasado en ambientales, en la cuarta práctica calificada, ¿no? Ya tengo ahí entonces fracciones parciales y ya resuelto, ¿no? Una vez que ya tengo la integral indefinida, ojo, indefinida, ya puedo cambiar la variable t, que viene a ser raíz de x menos 1, x a la menos 1 más 1, reemplazo acá y ahí comienza a trabajar el límite, ¿no? Eso sería entonces la forma si no quieren cambiar de los límites, porque a veces ustedes cambian y no me percato de que es una impropia en x igual a 0, y entonces sigo trabajando y de repente ya no considero
es esa que he cancelado. Y entonces yo considero que estoy trabajando bien y no le pongo límites, ¿no? Por eso que hay que poner principio para saber en qué situación estamos. Y ya lo demás es cosa numérica. Ahí tenemos longitud de arco, igual logaritmo de x, desde raíz de 3 hasta raíz de 2 raíz de 2, ¿no? Raíz cúbica de 8. Entonces, por lo que veo ahí, podría ser, a ver, 8, 2 raíz de 2, ¿no? 2 raíz de 2. Entonces derivo, ya tengo el derivo y igual logaritmo de x, me queda y' igual 1 sobre x. Y entonces, si x es positivo, por restricción, definición del logaritmo, para que exista esto, x debe ser mayor que 0. Por lo tanto, ya me queda entonces esa expresión, derivo acá, y' es 1 sobre x, ¿no? Acá está 1 sobre x, y le elevo al cuadrado. Acá si no hay impropia, ya calculo, es parecido al problema anterior. Ahora puedo hacer x igual a tangente, ¿no? O Chebyshев caso, esto sería caso 1, porque x a la m vale menos 1. Entonces, m más 1, que sería menos 1 más 1, 0, entre, ya está, ¿no? Entre este factorcito 2 me queda 0. Entonces, Chebyshев caso 1. Entonces ya puedo yo, por esta raíz cuadrada y este x al cuadrado, x igual tangente, ¿no? Acá he puesto una algebraica, igual t cuadrado también, ya sabemos que es t elevado al denominador de la potencia que está acá, que este es elevado a la 1 medio, ¿no? Ya lo demás, ten cuidado, como si eche biche, yo le dije, todos los problemas que yo he hecho es con el cambio indicado en los libros, según sea caso 1, caso 2, de ahí calculo el diferencial de ambos lados, ¿no? Entonces hasta ahí, y acá queda x de x. Ese x pasa al otro lado y eso lo reemplaza, ¿no? Tener cuidado ahí y siempre se va ahí significando que da potencia. Y está quedando entonces t cuadrado integral de t cuadrado sobre t cuadrado menos 1. Acá puedo quitar la parte entera, como estoy quitando acá, y esto ya es conocido, ¿no? Entonces queda diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, 1 sobre 2a, logaritmo neperiano de u menos a sobre u más a. Ya queda acá y se reemplaza. Otro problema parecido, acá una observación. A veces he visto que se pide un perímetro y supongamos que esta rectita lo intersecta a esto, que intersecta y me pide ese perímetro de esta figurita que está acá. Entonces el alumno ve esto y entonces solamente pone el resultado, pero todo este es cálculo integral, no se olvide. Acá tengo logaritmo, ¿no? De 1 menos x cuadrado. Entonces, 1 menos x cuadrado debe ser mayor que 0, x cuadrado menor que 1, y x está de menos 1 a 1. Yo tengo que, es una función par, si cambio, ¿no? X por menos x, no se altera, sería lo que están viendo, todo eso, y esto no llega a 1 para que pase por esto, entonces, si no, esto se hace 0, y eso es menos infinito, solamente hasta 0,5. Yo tomo límite, ya la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de 0 a 1 medio, raíz de 1 más f' al cuadrado. El f' ya lo tenemos acá derivado de este logaritmo, ¿no? A ver si derivo, acá está, me queda 1 sobre todo eso, por llegar a esto menos 2x, ¿no? Y reemplazo. Acá también tener cuidado porque otra vez se produce un cuadrado perfecto. Entonces a veces uno no se da cuenta y por rapidez logra otra expresión que no se puede manejar.
Bueno, eso sería esto para que verifiquen la gráfica de la polar, ¿no? Esta es la gráfica de A seno cubo de teta tercios, ¿no? Y me piden de 0 a 3 pi. La fórmula siempre es de onda de este recorrido, raíz de r cuadrado más r' al cuadrado. Derivo esto, le doy al cuadrado, y sale una integral sencilla, ¿no? Este es paramétrica, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces acá tengo x y en función de un parámetro t. Entonces la fórmula es raíz de dónde a dónde se genera la curva, la derivada de x respecto a t al cuadrado más la derivada de y respecto a t al cuadrado. Creo que ya no hay más. Vamos a ver un poquito de volúmenes. Y por ahí hay más trabajo, ¿ya? Vamos a ver si tengo por ahí algo más. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Se ve, profesor. Ya. Acá también este longitud de arco. Vamos. Se calcula la longitud de arco de la curva igual 2x raíz de x. No demorarse mucho en la gráfica de la función, ¿no? Entre 0 y 2. Entonces, si derivo, este es 2 veces x a la 3 medios. Si derivo, me queda 3 veces x a la 1 medio. Siempre va a ser positiva. Es creciente. Y si derivo 3x a la 1 medio, me sale 3 medios de x a la menos 1 medio. La segunda derivada también es positiva. Entonces ya encontré que la segunda derivada es positiva, ponga hacia arriba. La primera derivada positiva estrictamente creciente. Entonces, de una manera rápida, ya obtengo la gráfica, ¿no? No inviertan mucho tiempo en querer hacer una gráfica perfecta, ¿no? Se supone que ya eso es para otra parte que han estudiado en cálculo diferencial y cuando hemos trabajado en exponenciales. En esta parte ya no, pero lógicamente tener una idea concreta de cómo es la gráfica. Entonces, en este caso ya he derivado, y entonces ya tengo esta curva y aplico la fórmula nomás. Que me dice entre 0 y 2. Entonces pongo la fórmula, longitud de arco de 0 a 2, raíz de 1, más la derivada al cuadrado diferencial de x. Acá está la derivada que es 3x a la 1 media al cuadrado, 9x. Ahí está 9x a la 1 media. Entonces la derivada de esto vale 9, por eso que multiplico por 9 y divido entre 9, ¿no? Entonces ya tengo una función elevada a una potencia por la derivada de la función. Entonces esto va a ser 3 medios por 2 tercios, ¿no? 2 sobre 27 y 1 más 9x a la 3 medios. Ya evalúo de 0 a 2. Ya. Esto ya lo hemos visto, la segunda ya vino el problema. Derivo en cartesiana. Entonces, esto sería el logaritmo de e a la x menos 1 menos logaritmo de e a la x más 1, ¿no? Derivo, de cualquier forma, acá estoy haciendo otra cosa para obtener una hiperbólica, ¿no? Pero no es necesario que usted llegue a eso. Más fácil es esto de acá, como le digo, solamente
derivar este logaritmo de cociente, que es diferencia en los logaritmos. Y ya tengo ahí, estoy dividido con múltiplo, y tengo, acá por ejemplo me equivoqué y puse 2x y estaba malogrando el problema, ¿no? Entonces me di cuenta cuando estaba acá que no se salía una integral conocida, ¿no? Ya, ahí tengo esto, y elevo al cuadrado, 1 más y' al cuadrado, acá queda e a la 4x menos 12 a la x más 1, y acá más 4e a la x, a la 2x. Entonces ya tengo menos 2 y más 4 me da más 2, ¿no? Y es un cuadrado perfecto. Ya está ahí, cuadrado perfecto. Entonces tengo este menos 12 a la 2x con este más 4 más 2, y en 1 a 2 sale un cuadrado perfecto. Entonces raíz cuadrada me queda esto, y ya esto es conocido, ¿no? Conocido. Si quiero, puedo multiplicar por e a la x, o también dividir, ¿no? Acá por e a la menos x, y ya me queda un logaritmo, ¿no? Entonces digo por e a la menos x, y ustedes se dan cuenta que la derivada del denominador está arriba. Entonces, eso, la integración entonces va a ser logaritmo del denominador, de 2 a 4. Evalúo todo y ya esa es la respuesta. Acá está la fórmula polar. Bueno, acá me dan una cardioide, ¿no? En 0, este es su mayor valor, el coseno de 0 vale 1, entonces el mayor valor de R es 2A. Y en 180, coseno vale menos 1, con 1 vale 0. Entonces ya tengo ya la cardioide que se abre hacia la izquierda, ¿no? Entonces ya eso se ha discutido, simetría, ya como es una curva conocida, un pequeño detalle, y ya grafico, ¿no? Esto sería la gráfica. Esta partecita, acá empieza de 0, el coseno va decreciendo, y las longitudes de los segmentos dentados disminuyen. Este es para 90, que vale coseno delta 0, hasta que llega a 180. Y como es par, perdón, es simétrico respecto al eje polar, porque cambio teta por menos teta y no se altera, entonces simplemente la parte de abajo es la misma que la parte de arriba, entonces duplico, ¿no? 2 veces de 0 a pi, raíz de, pongo la fórmula, r cuadrado más r' al cuadrado diferencial de teta. Reemplazo, simplifico, y está quedando algo conocido, ¿no? Porque está quedando dentro de la raíz el factor 1 más coseno de teta. Y eso viene a ser 2 veces coseno cuadrado de teta medio, multiplicado por 2, 4 veces coseno cuadrado de teta medio. Ya lo demás se integra. Tenemos este logaritmo ya, para seno cubo. Por acá creo que tomé fotos a un libro de... Acá tener cuidado, yo también me equivoqué acá. Uno se da cuenta cuando comienza a ver y la integral está saliendo complicada, ¿no? Que no se puede simplificar, y a simple vista no aparece una integración sencilla. Entonces revisen ahí, porque posiblemente lo que yo hice fue, vi mal y puse 2 acá de divisor, ¿ya? Puse 2. Entonces por eso que con 2 no sale, ¿ya? O sea, teta medio. Y cuando vi ya nuevamente el problema, ya me di cuenta por esta parte de acá. Entonces fui a revisar y el problema estaba al inicio, que no había leído bien cuál era el ángulo que estaba ahí. Lo demás ya salen integrales directas. Esta astroide. Nosotros vamos a hacer paramétrica la siguiente clase. Entonces hay parametrización trigonométrica, parametrización hiperbólica, y también, digamos, proporcional, ¿no? Es decir, hago y igual tx.
En este caso, esto de acá, para ver la simetría, si ya hubiésemos estudiado ecuaciones paramétricas, no me convendría hacer el análisis en paramétricas. Así como en polar es un poquito tedioso, acá es un poco más rápido, pero menos rápido que cartesiana. Entonces yo mezclo ahí y trabajo en coordenadas rectangulares la simetría. Entonces veo si esta curva es simétrica respecto al eje X. Cualquier curva es simétrico respecto al eje X si cambio y por menos y no se altera la expresión. Y entonces esto sería este y cambio por menos y esté elevado todo esto, esto puede verse como y a la 1/3 elevado al cuadrado. Entonces cambio y a la menos y a la 1/3 me queda menos y a la 1/3. Pero como está al cuadrado no se altera, entonces va a ser simétrico respecto al eje X. Esa curva es simétrico respecto al eje Y. Si yo cambio X por menos X y no se altera la ecuación, es simétrico respecto al eje Y. Entonces acá tenemos un punto en el plano X, Y. Por acá está el eje Y equidistante, entonces debe ser menos X. Entonces, ahora, ¿cómo parametrizo? En este caso, voy a dividir entre A cubo, perdón, entre A a la 2/3. Si yo divido a la izquierda entre A a la 2/3, a la derecha también. Y entonces, si yo divido una cantidad entre sí misma, a la derecha me está quedando 1. Y entonces yo ya tengo X a la 2/3 sobre A a la 2/3, más Y a la 2/3 sobre A a la 2/3 igual a 1. Por lo tanto, ese X a la 2/3 sobre A a la 2/3, yo digo que es X sobre A elevado a la 1/3. Ojo, X sobre A elevado a la 1/3. Y todo eso un corchete elevado al cuadrado, para que me salga 2/3. Igual, a este Y a la 2/3, entre A a la 2/3, yo digo que es Y sobre a la 2/3. Y eso lo escribo como Y sobre A a la 1/3, corchete elevado al cuadrado. Entonces ya me estoy dando cuenta que yo tengo dos variables que sumados al cuadrado me da 1. Y entonces eso viene a ser seno y coseno, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces de ahí sale que ustedes hacen el cambio X sobre a la 1/3 igual a coseno de t. Y el Y sobre a la 1/3, eso lo igualan al seno. Por lo tanto hacen Y a la 1/3 va a ser igual a, hemos dicho acá, seno de t, ¿no? Y elevo al cubo, ¿no? Elevo al cubo. Entonces, a la 1/3, por seno de t, elevado al cubo, queda a seno cubo de t. Entonces, esta es la figurita. Cuando nosotros grafiquemos en paramétrica, fíjense, vamos a tener solamente en el primer cuadrante, porque esta curva, como ven, es simétrica respecto al eje X. Esa curva es simétrico respecto al eje Y y es simétrico respecto al origen. Por lo tanto, basta analizar cómo se comporta la curva en el primer cuadrante. Y luego replico, ¿no? Replico. Entonces, bueno, acá he hecho los intersectos. ¿Cuándo una curva intersecta al eje X? Cuando Y vale 0. Entonces, este Y vale 0. Si Y vale 0, X a la 2/3 igual a la 2/3, elevo a la 3 menos y X igual más menos A. Entonces acá tengo X igual a A y acá X igual a menos A. La curva intersecta al eje Y cuando X vale 0. Entonces a 2/3 se va. Y a la 2/3 igual a la 2/3, entonces me queda más menos Y igual más menos A. Entonces acá tenemos A y abajo ya tengo entonces menos A, ¿no? Ya está. Entonces yo solamente calculo esta
esta trayectoria acá y multiplico por 4, ¿no? Y ya tengo entonces la expresión. Acá es lo que yo decía, ¿no? Tengo x sobre a elevado a la 1/3, le llamo coseno de t, ¿ya? Ojo, x sobre a a la 1/3 le llamo coseno de t. ¿Por qué? Porque la ecuación cartesiana, esto uno lo expresa como x sobre a la 1/3 y todo eso al cuadrado. Acá y sobre a la 1/3 y todo eso al cuadrado. Entonces y sobre a la 1/3 le llamo seno de t. Por lo tanto elevo al cubo, y sobre a va a ser seno cubo y la pasa a multiplicar. Entonces ya en el astroide ustedes pueden poner ya, como esto es conocido, ponen de frente x igual a por el coseno cubo y por el seno cubo, ¿no? Entonces ya por acá debe estar, acá está. X igual a coseno cubo igual a seno cubo. Entonces, si quiero trabajar con paramétricas, derivo esto con respecto a t, ¿ya? Ojo, en paramétricas con respecto a t. La derivada de x respecto a t me sale a por 3 coseno cuadrado por la derivada de coseno menos c. Y acá está, ¿no? Esto pasa acá, menos a por 3 coseno cuadrado por la derivada de coseno menos seno. Ahí está el seno y ahí está el signo. Al cuadrado tengo todo esto. Lo mismo para el seno de i, que es i va a ser igual a seno cubo. Cuando derive va a salir 3a seno cuadrado por coseno de t, ¿no? Elevo al cuadrado y ya tengo. Ahora sumo. Entonces sumo estos cuadrados. Entonces, si vemos, podemos sacar el factor común, pero lo dejamos ahí un ratito. Esta es la fórmula en paramétrica. Entonces, y está multiplicando por 4, porque solamente va a trabajar cuando t varía de 0 a pi medios. Entonces, pi cuadrante únicamente. Multiplica por 4, y ya tengo la derivada de x respecto a t al cuadrado es todo esto. La derivada de y respecto al cuadrado es todo esto. Entonces, acá puedo sacar el factor común, primero 9a cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿no? Entonces ya sale fuera como 3a, seno, coseno, y acá me queda esta expresión, y por casualidad quedó esto 1. Entonces ya tengo esto, y esto sí lo pueden integrar fácilmente, ¿no? 3 coseno de t, multiplico por, este le presta 2, y esto divide entre 2, me queda 6a, y me están viendo de 0, bueno, acá puede ser función beta también, ¿no? Función beta, entonces 2m menos 1 igual a 1, entonces ya tengo m igual a 1, y acá 2n menos 1 igual a 1, entonces ya tengo entonces beta de 1, 1, por ahí de pi, ¿no? Ya tenemos ahí. Acá lo he hecho por ángulo doble, acá integra, menos 1/2 coseno de 2t, ya está, y salió, ¿no? Es paramétrica también, cicloide. No se olviden que x e y se derivan respecto a t y se integran, ¿no? Claro, además es parte operativa, ¿no? Tener cuidado acá. Otra paramétrica. Derivo acá un producto, no se olviden, derivo un producto, y cuando eleve al cuadrado va a salir e a la 2t de factor común todo. Ahí está el cuadrado de x, cuadrado de y, suma. Ya tengo esto acá. Y saco raíz cuadrada de esto, ¿no? Raíz cuadrada de esto. Y eso se integra, en este caso de 0 a 4. La integral salió directa.
Este es el librito, Copillac, que le digo, si tienen oportunidad de bajarlo. ¿Ah? Fernando Copillac, esto lo compré hace buen tiempo, unos 8 años, 6 años, y acá hay buenos problemas. Esas fotos que están acá es de este libro, ¿ya? Esta que está, porque a veces viene fondito negro y a veces la hojita impresa en celeste, muy tenue, y a veces no salen las fotos, ¿no? Entonces, este problema también es de copiar. Entonces, anoten eso, no se olviden. Fernando Copia, un libro español. Y pues yo puse esta pregunta, ¿no? De lo que está pintado ahí, encontrar el área de la región interior al elipse, exterior a la circunferencia, ilimitado por la recta que se da. Yo podía, por la simetría, calculo la parte de arriba y duplico, ¿no? Entonces podría trazar de este punto de la diferencia entre el radio del círculo, esta intersección, ¿no? Entonces, levanto una vertical ahí, entonces ya calculo la integral, ¿no? Se puede calcular de diferentes formas. Vamos a ver si hay más material. Ahí hay una cardioide. Acá lo que está pidiendo es que la área, vamos a ver de repente qué área o el área. Acá lo que está pidiendo es el área esta cardioide. Entonces ya hemos visto esto que esta partecita se genera de 0 a pi. Acá me está pidiendo entre el área y el círculo, ¿no? Ya está, entre el área y el círculo. Esta es la cardioide, el círculo, 3 coseno. Entonces, esto es centrado en 3 medios, 0 y de radio 3 medios. Entonces, acá está el círculo, acá está el cardioide, y me dice calcular el área común entre la cardioide y esta. Entonces, lo que está pintado, y abajo también, ¿no? Tengo que duplicar. Acá busca la intersección, y sale omega 1 medio. Entonces, este acá es el corte, ¿no? Cuando omega o teta o t vale el coseno 1 medio, o sea, 60 menos 60. Al de arriba, tengo esto acá, el de abajo. Acá calculado solamente una parte y duplica, ¿no? No se olviden siempre, el área polar es 1 medio, ¿ya? Entonces, tienen que ver cómo pueden hacer ustedes el cálculo. Entonces yo puedo calcular de este cardioide, calculo desde teta igual a 0 hasta teta igual pi medio, ¿no? Perdón, a pi tercio. Entonces acá pongo 1 medio de 0 a pi tercio de solamente la rama de la cardioide elevado al cuadrado. Ya está, pero solamente calcularía entre la recta y esta partecita. Faltaría esta partecita de acá. Entonces eso ya viene a ser la parte del círculo. El círculo viene por acá, empieza acá, llega acá cuando el omega o teta vale pi tercio, y cuando está acá, cuando vale pi medio. Entonces acá, 1 medio de pi tercios a pi medio del radio al cuadrado, ¿no? Entonces esto sería 3R, y al cuadrado no se olviden siempre la fórmula. La fórmula, acá tenemos el R, que vale 3 coseno, ¿no? Al cuadrado no es coseno cuadrado.
había una fórmula en polares que se había presentado que era un medio de alfa beta de la diferencia de los polares de los radios. Pero no se olviden que eso es cuando ambas curvas se generan entre alfa y beta. Pero acá las curvas se están generando en diversas situaciones. Por eso que según convenga, ustedes pueden particionar la región e integrar, ¿no? Acá fíjense, de 0 a pi tercios solamente la cardioide. Y de pi tercios a pi medio solamente la parte del círculo, esta partecita chiquita que está acá, y lo duplico porque de abajo también va a quedar lo mismo. Esto ya es la Lenitate-Bernoulli, ¿no? Siempre que tengo x cuadrado más y cuadrado, x por y x cuadrado menos y cuadrado, aparte de pensar en la hipérbola, también traten de pensar si pueden ustedes hacer la integración en polares. Entonces, en este caso, polares va a ser más sencillo. Pero ojo, la simetría lo pueden trabajar ustedes en cartesiano. Entonces, para que esta curva sea simétrica respecto al eje polar o al eje X, se cambia y por menos y. Acá no cambia, pero acá sí cambia. Entonces, a veces es simétrico respecto al eje Y. Cambio X por menos X, como acá está colado, no se altera, pero acá hay X. Entonces ahí sí cambia. Por lo tanto, no es simétrica respecto a los dos ejes. Pero si ustedes cambian X por menos X y cambian Y por menos Y, no se altera, porque acá tengo menos X al cuadrado, elevado me queda X cuadrado, más el Y cuadrado. Como Y vale menos Y al cuadrado, Y cuadrado. Ya tengo eso. Y acá también, entonces la curva es simétrica respecto solamente al polo, ¿no? Solamente al polo. Ahí está la... Entonces, tu ecuación polar va a ser 2R igual 2 seno de θ doble. Acá está. Eso es lo que está quedando. Entonces ahora simplemente el seno, cuando empieza de 0 a pi medios, va creciendo. De pi medios hacia pi va disminuyendo. Como este es doble, entonces será de 0 a pi cuartos, ¿no? Crece. Y acá está. Entonces acá, para un pequeño, ahí está el punto. Para otro valor, ahí está. Otro valor está por acá. Y cuando valga pi, en este caso, es el máximo valor, ¿no? Pi medios. Pi medios. Cuando vale pi medios, 2 por pi medios, me queda 1. Entonces tenemos ahí. Esto sería, para que esto sea 1, esto es el pi medios, θ vale pi cuarto. No sé por qué le han puesto acá θ igual a pi. Este rayo es omega igual pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, porque acá cuando vale pi cuartos, el doble pi medios, el seno de pi medios vale 1, entonces mayor valor de R. Entonces acá debería ser pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Entonces, ¿cómo se ha generado esto? Cuando está en cero, empieza acá. Aumenta el ángulo, está por acá. Aumenta el ángulo, está por acá. Va creciendo y cuando θ vale pi medio, tiene su valor máximo, pero en este caso es para pi cuartos, ¿no? Para pi cuartos, porque acá 2θ. Entonces simplemente eso lo multiplico por 4, ¿no? Acá debe ser lo que está pintado nomás. Calcular el área interior a la curva cerrada. Ya. Esto la calculado así, fíjense. De 0 a pi medios es la variación de θ. Entonces, cuando vale 0 está acá. Cuando aumenta el ángulo está acá. Cuando aumenta el ángulo está acá. Cuando está en pi cuartos, se genera esto. Pero de pi cuartos
hacia más adelante, ya tenemos la misma gráfica, ¿no? Entonces esto está graficando así, de 0 hasta pi medio, ¿no? No hasta pi cuartos, ojo, yo quería calcular esta partecita y multiplicar por 4. Entonces acá lo que está haciendo el libro es, esta curvita dice, se va a obtener desde θ igual a 0 hasta θ cuando dé la vuelta y llega acá. Y eso es cuando θ vale pi medio. Pi medio. Entonces el doble de pi medio vale 0. C de 0 vale 0. Ya está. Y por la simetría respecto al origen, reproduzco esto de acá. Entonces lo que está haciendo acá, el autor del libro dice, el área total de esto que está pintado y esto que está en blanco, que es la pregunta abierta, es 2 veces la fórmula. Un medio de la integral de alfa a beta. En este caso alfa vale 0 y el beta, ojo, no es pi cuartos, sino lo está llevando hasta acá, hasta pi medio. Si pusiese yo de 0 a pi cuartos, que es lo más natural, entonces eso lo multiplico por 4. Ya, lo demás es evaluar. No se olviden que la práctica viene desde funciones integrales impropias, ¿no? Integrales impropias, función beta y gamma, área en rectangular, pueden ir coordenadas polares, volúmenes, longitud de arco no viene, ¿eh? Longitud de arco no viene. Aquí ven el área común de las dos elipses, iguales, concéntricas y de eje cambiado, ¿no? Ya tenemos esto de acá. Acá se está tratando a polares. También se puede trabajar en cartesiana. Tendría que encontrar el punto de intersección. Dice acá, de acuerdo con la figura y pasando las coordenadas polares, la segunda elipse hará que multiplicado por 8. Ahí podemos intersectar las curvas en cartesiana, ¿no? Más rápido. Expreso la integral que me da lo que me están pidiendo. Y luego en la parte final podría yo cambiar polares para hacer el trabajo más sencillo. A ver, acá tenemos un múltiplo divide entre esto. Es necesario hacer todo esto, solamente reemplazar en la fórmula. Acá sí está de θ a pi cuartos. ¿Ya? Fíjense, acá sí. Ah, no, este es el otro problema, ¿no? Ha hecho, vamos por la, paramos, ¿no? A cuadrado, b cuadrado. Bueno, acá, para estas segundas, ¿no? Junio, a cuadrado, b cuadrado, a cuadrado por x cuadrado más b cuadrado por y cuadrado igual a 1. Entonces acá he hecho estos cambios polares, dos cosenos y dos senos. Pero en este caso esto va a describir una circunferencia, ¿no? Profesor, esas son con ecuaciones paramétricas, ¿no? Sí, no, acá está haciendo polar está haciendo. Pero acá en este caso, A y B son distintos. Entonces no puede ser esto acá porque si hago esto, acá tengo, fíjense, acá, está bien, polar. Simplemente reemplazo y no se simplifica, ¿no? Y acá, esta ecuación de acá
viene de esta de acá, de la derecha. A cuadrado, x cuadrado, más b cuadrado y cuadrado, igual, sobre a cuadrado, b cuadrado, igual a 1. Acá reemplazo las coordenadas polares, ¿no? Reemplazo esto, rho cuadrado, coseno cuadrado, y este rho cuadrado, seno cuadrado. Sale rho cuadrado, queda cuadrado coseno, coseno, ya, igual a 1. Y ahí saca el rho cuadrado, ¿no? Que tiene esto despeja. Acá es todo esto rho cuadrado por a cuadrado coseno cuadrado más b cuadrado seno cuadrado por rho cuadrado igual a b cuadrado a cuadrado y despejo rho. Eso sí está bien. Vamos a interpretar esto. Dice que el área es 8 veces de 0 pi cuartos de rho cuadrado. Si graficamos esto, suponiendo, ahí no dice, ¿no? El área común de las dos elipses iguales. Ah, las dos son iguales. Y deje cambiar. Ah, ya. Entonces en este caso tenemos esto, graficamos una que sea más ancha acá y otra más alargada. Entonces acá tenemos una, 2, 3, 4. 4, y cada una de ellas por 2, están las 8. Está bien entonces. Entonces, si ustedes dibujan dos elipses, ¿no? Con A y B valores distintos, por ejemplo, pueden, por comodidad, pueden dibujar más práctico, que esto sea, digamos, 4 y esto sea 3. Entonces esto va a ser, para la otra será x cuadrado sobre 3 al cuadrado y cuadrado sobre 4 al cuadrado, ¿no? Grafican y entonces van a tener 4 regiones, pero con la recta identidad ustedes van a dibujar 2 regiones arriba y en el opuesto 2. Y hacia el otro lado tienen 4, 8, ¿no? Entonces 8, un medio. Ya está, 8. Un medio de la fórmula. Entonces dibujen a dos elipses que se intersectan con A y B diferentes y van a tener 4 zonas. Pero esas 4 zonas trazan la recta identidad, ¿no? Y van a tener 2 zonas más. Entonces por 4 son 8, ¿no? Ya tenemos eso ahí y se integra, ¿no? Y acá ya no necesito el cálculo porque acá está el rojo. Ya está. Ahora, ¿cómo integro esto? Es fácil, ¿no? Acá cambia tangente de omega igual a t, pero si ustedes dividen arriba y abajo por coseno cuadrado, acá me queda secante cuadrado, y acá al dividir coseno cuadrado me queda a cuadrado más b cuadrado tangente cuadrado. Entonces ya tengo la derivada de la tangente, va a ser secante cuadrado, entonces esto es arco tangente de la tangente multiplicado por un coeficiente, ¿no? Ya está. Acá está la figurita. Entonces, fíjense, acá, esta de acá es igual a esta de acá. Entonces, si yo trazo acá, esta de acá, igual a la que está abajo, igualito acá, ¿no? Entonces, simplemente va a ser 8 veces esto de acá. Esto deberían presentar los primeritos para interpretar correctamente lo que está expresando acá, ¿no? Cómo se está obteniendo eso. Además, bueno, acá mucho trabajo, simplemente divido numerariamente coseno cuadrado y va a salir, ¿no? Acá he hecho el cambio y también me va a salir, ¿no? Arco tangente sale. Ya está. Acá está paramétrica la elipse, ¿no? Fíjense, esta de acá viene a ser, me dice, calcular el área de la elipse, le quito esto de acá. Entonces yo digo calcular el área de la elipse, cuya ecuación cartesiana va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿No? Me están pidiendo ese problema. Calcule el área de la región limitada, ¿no? Por el elipse de ecuación x cuadrado sobre a cuadrado
más I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces ahí pienso, de las identidades, ¿cuál es aquella cuya suma de cuadrado vale 1? Teniendo en este caso X sobre A elevado al cuadrado, más I sobre B elevado al cuadrado, y todo eso igual a 1. Entonces ahí ya saben que es seno y coseno, y como por costumbre se asocia a X coseno, entonces te dicen sea X sobre A coseno de T. Y I sobre B seno de T. Entonces ahí sacan las paramétricas. X igual a coseno de T, igual a B seno de T. Con esto entonces ya usted tiene las paramétricas y puedo trabajar para la gráfica, de repente en ciertos problemas más fácil, ¿no? Entonces acá derivo y cuatro solas, ¿no? El primer cuadrante, y calcula el primer cuadrante, multiplica por 4, ¿no? Que ahí vamos a tener una fórmula para encontrar, acá sí, pone esto, fíjense, acá derivo esto, respecto a t, me queda menos a seno de t, que está acá, y vamos a interpretar la figura, ¿ya? Dice de pi medios a 0, y pone esto de acá. Pone esto de acá. Entonces, fíjense, acá pone i, que es b seno de t, y por diferencial de x, y diferencial de x es esto, ¿ya? Entonces, si estudio de cartesiana, entonces digamos que sea esta elipse, ¿ya? Ojo, que sea esta elipse. Entonces lo que está calculando es esta partecita que está acá, todo esto acá, ¿ya? Entonces la elipse ovalada acá. Entonces calculo eso y multiplico por 4. Ahora, cuando yo trabaje en cartesiana, entonces va a ser, fíjense, bajo una perpendicular acá, y va a ser desde x igual a 0 hasta x igual a a. Integro eso ahí, ¿no? Pero acá, esto sería esta alturita, y diferencial de x, ¿ya? Ojo, acá está y, que sale de acá, por diferencial de x. Entonces, ¿de dónde a dónde? Desde 0 hasta a. Entonces, cuando x vale 0, entonces esto debe ser 0, y eso vale pi medio, ahí está pi medio. Y cuando x vale a, esto vale a igual a coseno de t vale 1, entonces t vale 0, ahí está. Está bien, entonces, ya está. Y lo demás ya lo resuelvo, ¿no? Acá paramétrica también, ¿no? La siguiente clase ustedes van a poder graficar esta curvita que está acá, ¿no? Esta curvita. Este es famoso, esta curva. Bernoulli hizo un problema por el siglo XVI, más o menos 17. Tengo una bolilla de peso despreciable y quiero encontrar una trayectoria para que una bolilla que está en un punto A llegue a un punto B en el menor tiempo posible, ¿no? Tiempo mínimo. Y quiere describir cuál es esa curva. Y salió como resultado esto acá. En la historia cuenta que 5 o 6 matemáticos resolvieron el problema, pero el que lo resolvió de una manera más elegante fue Bernoulli, que planteó dicho problema, ¿no? Y lo hizo usando ecuaciones diferenciales. Un poco de energía potencial y todo eso, y salió ese problema. Ustedes, ya con lo que conocen de cálculo integral, pueden interpretar ese trabajo, ¿no? Que se plantea en los libros de ecuación diferencial. Pero no está en todos los libros, está en uno que otro libro está ese problema, que para su solución, alguien que no ha visto nunca ese tipo de problemas, no va a acertar, ¿no? Bueno, nos quedamos acá. Mañana es feriado, no laborable, no se recupera.
No sé si ustedes desean, podemos hacer 1 hora y media yo voy a resolver algunas cuartas prácticas calificadas y lo presento en la pantalla y le voy explicando. ¿Ya? Ustedes me escriben ahí, si desean, entonces podemos hacer de 10:30, 10:15 más o menos, a 11:30, un cuarto para las 12. Ya me avisan. De todas maneras, yo voy a preparar los problemas y por la noche le voy a mandar las fotos de la solución de esos problemas que voy a desarrollar mañana, ¿ya? De las prácticas pasadas. Me avisan ustedes. Nos quedamos acá entonces. Profe, tengo una consulta. Es con respecto a los temas de la cuarta PC, ¿hasta qué tema viene? Como le digo, yo ya le mandé problemas de las cuartas prácticas calificadas. Siempre el estilo casi es el mismo. Entonces va a venir integrales impropias, función beta y gamma, áreas rectangulares, coordenadas polares, y creo que hasta ahí ya están los 20 puntos. Quizás venga un problema de volumen, ¿no? Hasta ahí nomás, máximo hasta volumen. Para terminar el curso, nos faltan las paramétricas, y en 4 horas ustedes pueden aprender las ecuaciones paramétricas, y 2 horitas de serie Taylor y Maclaurin. Ya le mandé también ahora las fotos de serie Taylor y Maclaurin. Entonces eso, para los fines del curso, es suficiente, casi 2 horas para terminar, ¿no? Y terminamos bien el curso. Nos vemos, profesor, hasta la próxima. Ya, hasta